quisiera marcar como en tercer lugar una tercera vía para mirar esto, que es necesario relacionar esta secuencia de fortalecimiento de la identidad, formación de organizaciones y movimientos en la disputa electoral, con el desarrollo progresivo de un marco legal, constitucional y legal que reconoce y garantiza derechos de entidades colectivas al interior de los estados. Con diferencias y en todos los casos con insuficiencias, prácticamente todos los países latinoamericanos reformaron su legislación respecto de los pueblos indígenas, con una tendencia a reconocer que existen, que son entidades colectivas, que son diversas, que tienen unas características sociales, culturales propias y que a eso les corresponde ciertos derechos específicos. Creo que este es un camino. Hay unos donde se ha ido más lejos, otros más cerca, fueron modificando su constitución y siguen modificando su legislación en general, que paulatinamente está dando como resultado lo que podríamos llamar un proceso de ciudadanización de los colectivos indígenas, de una nueva forma de ciudadanía, ya no individual, sino colectiva, y de una ciudadanía que implica en el reconocimiento de la naturaleza de los colectivos, pueblos, comunidades, parcialidades y la asignación de derechos a esos pueblos. Creo que es el nuevo modelo, el nuevo diseño constitucional en América Latina, que ya se vislumbra en la Constitución de Bolivia, en la Constitución de Ecuador, en parte de la de Colombia, y en la de Venezuela, por cierto, tiene ya este nuevo diseño de nación que reconoce con esta forma de ciudadanía y de ciudadanía colectiva, con personalidad, con derechos, y no solo con derechos, sino con capacidades para ejercer y reclamar esos derechos. Y esto supone aceptar una condición que no se aceptaba antes, y es que las colectividades indígenas no son un resultado del Estado, sino que son, como dice la Constitución de Paraguay, anteriores a la fundación del Estado de Paraguay, y tienen lo que llaman los bolivianos unos derechos originarios, ¿no? Que son de su origen y no de la concesión que les hace el Estado. Entonces, para caracterizar este nuevo actor indígena, podríamos decir que surge como un nuevo sujeto de derecho público, que tiene algunos elementos muy importantes. Es una entidad social, tiene una territorialidad propia, puede ejercer un sistema propio de autoridad. Ese sistema de autoridad puede manejarse según un conjunto de normas, un derecho propio. Tiene derecho, por decirlo redundantemente, a establecer una forma de justicia propia para resolver conflictos, para atender desequilibrios sociales, y finalmente tiene derecho a definir su propio plan de vida, qué es lo que quiere hacer, a qué ritmo quiere llegar a los niveles de mejoramiento de sus niveles de vida, etc. ¿No? Esto me parece que es muy importante, y esto sí es inédito en la historia republicana en América Latina, ¿no? Que hay un sujeto al interior del Estado que va adquiriendo el carácter de una entidad política y que reclama ser reconocido y tratado con esa característica, y al mismo tiempo está dispuesto a vivir dentro del Estado, porque no es un proyecto como pudimos ver hace varias décadas en Europa del Este, ¿no? No es un proyecto de generación de nuevos estados, sino es un proyecto de generación de un nuevo modelo de Estado, que es lo que se llama el Estado multicultural, el Estado pluriétnico, o como se llama ya hoy en Ecuador y en Bolivia, el Estado multinacional, ¿no? Reconociendo que hay varias naciones, muchas de ellas son naciones indígenas, al interior de una formación nacional. Esto no se ha conseguido todavía. Quiero señalar 4 elementos sobre los que hay que caminar todavía. No hay un régimen territorial, no un régimen de propiedad de la tierra, sino un régimen territorial que garantice a estos grupos diferenciados el acceso y el control del espacio y de los recursos que son necesarios para su reproducción material y cultural.
Todavía los modelos de reservación como en Panamá, o comarca como en Panamá, o de reserva indígena como en Costa Rica, resguardo en Colombia, incluso el de circunscripción territorial indígena, que es un concepto en la Constitución de Ecuador, no están suficientemente desarrolladas. La segunda es que las comunidades permanecen al margen de las principales decisiones que les afectan a ellos mismos, de las decisiones sobre su propio desarrollo, sobre la administración y ejecución de las acciones, sobre sus territorios y sobre los recursos financieros. Esto está todavía muy limitado. Si bien están ya accediendo al legislativo, a puestos de elección popular a nivel municipal, esto es todavía un esfuerzo contracorriente. No ha cambiado lo suficiente el esquema electoral para garantizar un acceso fluido de los pueblos indígenas que se corresponda con la importancia que tienen, ¿no? Es lo que están luchando los bolivianos. Dicen, este debería ser un país donde los diputados, los jueces, los funcionarios sean en un 60, 65, 70%, representen en un 70% esos hablantes de aymara, de quichua, de ayoreo, etc. ¿No? Todavía, aún una constitución como la del Estado de Bolivia sigue siendo restringida para... Esto significa rediseñar el sistema de representación estatal. Y finalmente el campo de la administración de justicia me parece que es otro campo que ya hay en algunas partes juzgados indígenas, se reconocen lo que llaman los usos y costumbres, el derecho propio, pero todavía no hay una compatibilización muy cabal y muy respetuosa entre un sistema nacional de justicia y un sistema propio, local. Quisiera terminar con, digamos, 5 o 6 lecciones que se pueden sacar de esto si se pone uno a estudiar y sigue un pueblo, sigue un proceso, sigue un país. La una es, esta es una dinámica diversa, que no hay algo que se pueda decir el actor indígena, sino los actores indígenas, que no hay el movimiento indígena, sino los movimientos indígenas, no hay el sujeto indígena, sino sujetos indígenas, cada uno con su característica, con su naturaleza, cada uno con su propio nombre, en su propia lengua, en definitiva. Es un aprendizaje importante, ¿no? La gran diversidad que hay. El segundo es que todas estas diversidades, o la mayor parte de estas diversidades, están insertas en un proceso histórico, en un movimiento en el que están cambiando. Así que no se trata de una regresión, no se trata de gente que camina para atrás hacia la recuperación de lo tradicional, sino que tienen una fuerte dinámica de modernización, de puesta al día, de adopción de nuevas formas de vida, con la diferencia de que están buscando formas que no extinguen su identidad, como serían las formas más clásicas. Una tercera es que estos procesos no los apartan. A pesar de las acusaciones contra el movimiento indígena de que se quieren segregar, de que es ahora una segregación al revés, etc., creo que estos procesos los vinculan cada vez más estrechamente con la sociedad, con los procesos económicos y con los procesos políticos generales, y hoy en día incluso con esto que llamamos la globalización. Hay un cuarto punto a llamar la atención, es que esto empieza a ocurrir con formaciones indígenas urbanas, cuya importancia todavía no ha sido tratada suficientemente. ¿Qué pasa con comunidades que se quedaron dentro de ciudades que crecieron y ocuparon espacios y dejaron como bolsones de presencia indígena, o incluso indígenas que migraron hacia los centros urbanos y después de varios años, como es el caso en Lima, se reconstituyen como pueblos dentro de la ciudad? Otro elemento importante es cómo va cambiando el discurso, ¿no? También el discurso se va modificando, las demandas van cambiando, ¿no? Hay cómo seguir ese discurso. En los años 30, en los países andinos, las primeras organizaciones indígenas locales luchaban por tener escuelas en sus comunidades. Unos años después lucharon porque los maestros no castiguen a los niños porque hablan la lengua indígena en la escuela. 10 años después nos encontramos con el discurso de pedir que los maestros sepan la lengua de los niños. Hoy en día estamos frente a que las comunidades indígenas administren sus propias
escuelas, que sus escuelas sean bilingües, interculturales, etcétera, e incluso que toda la educación nacional en países como Ecuador, Perú, Bolivia, sea una educación multicultural. Finalmente, habría que tener presente, que es una cosa que se está viendo ahora mismo, cada vez que se reúne el Foro Económico de Davos y se reúne el Foro Social Mundial, y cada vez que hay una reunión de la OCDE y hay una contrarréplica, estos grupos están desarrollando, están presentando, son portavoces junto con otros sectores de la sociedad, portavoces muy importantes de reivindicaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con la vuelta hacia una economía fundamentalmente productiva, hacia un desarrollo sostenible. Son en realidad los opositores de esta receta de la economía financiera que nos tiene a tumbos ya como 10 años, una crisis. En definitiva, hay un actor, ¿no?, social sin el cual no se puede entender América Latina hoy en día.